Dios les bendiga a todos. Con gran gozo estoy frente a ustedes para compartir una vez más el mensaje de la palabra. Tengo ese privilegio, esa bendición y a la vez esa responsabilidad de transmitir de lo que Dios nos ha revelado. La palabra de Dios es literalmente la palabra de Dios que nos ha entregado para edificación. Así es que atentos a lo que vamos a estar compartiendo. Si observamos qué dicen las personas en relación al tiempo final, podemos escuchar diversas opiniones que a su vez reflejan diversas maneras de pensar. Por ejemplo, yo he escuchado a algunos que dicen que el cambio climático va a llevarnos a la extinción. Otros que pronto habrá una tercera y última guerra mundial que será atómica, nuclear, y eso va a acabar con todo lo que existe. Otros más hollywoodenses que pronto seremos invadidos por los alienígenas, o que los reptilianos que viven entre nosotros van a tomar el poder. Más reciente se escucha algunas personas decir que la llamada inteligencia artificial va a tomar poder al mejor estilo de la Matrix o Terminator y que eso nos va a llevar a una destrucción final. Sin embargo, vemos otro porcentaje de la humanidad, bendito sea el Señor, que vemos lo relacionado al tiempo del fin, apegándonos a lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Lo que consideramos la revelación escrita, la máxima autoridad. Y aún sin embargo, desde ahí, desde esa cosmovisión cristiana, a veces circulan pensamientos donde se nota que falta claridad, creyentes que se llenan de temor, que se angustian por lo que significará o no esos tiempos finales. Pero es muy importante que nosotros valoremos y nos apropiemos de lo que en teología se conoce como el conocimiento escatológico. Esa palabrita de domingo, escatología, lo que quiere decir es todos esos asuntos relacionados al fin de los tiempos. Es una palabra compuesta, scatos y logos, que es eso, la doctrina, las palabras de las últimas cosas, los últimos eventos. Y ese conocimiento escatológico es muy importante que nosotros lo activemos, lo tengamos claro para no ser engañados. Yo titulé este mensaje y de eso es lo que vamos a estar desarrollando en estos minutos, lo que sabemos acerca del tiempo del fin. Porque como iglesia tenemos que tener claro qué es lo que sabemos. Y vamos a tener como texto base Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a abarcar en estos minutos del versículo 1 al 11. Así que permítame iniciar con esa lectura. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto,
no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Padre Santo, poderoso Dios, delante de ti estamos, agradecidos por la oportunidad de alimentarnos de tu palabra. Y con humildad renunciamos a todo orgullo, a todo pensamiento de autosuficiencia para decirte, enséñanos, háblanos una vez más. Que por medio de tu Espíritu podamos recibir iluminación de tu palabra para crecimiento, Señor, del conocimiento de tu verdad, todo para gloria de tu nombre. Queremos una vez más oír tu voz y nos comprometemos a responder a tu mensaje, Señor, poniendo en práctica, asimilando en nuestra propia vida y transmitiendo a otros lo que tú nos enseñas. Gracias te damos. Cumple el propósito para este mensaje y toda gloria sea para ti. Amén y amén. Entonces dice este texto, volviendo aquí al versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Este es el apóstol Pablo escribiendo su carta a la iglesia en Tesalónica y le dice sobre los tiempos, sobre las fechas, sobre los asuntos relacionados al fin. No tienen necesidad de que yo les escriba ni les hable mucho al respecto, porque dice el verso 2, porque ya sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ustedes, iglesia de Tesalónica, dice Pablo, no tienen necesidad de que yo me quede mucho en este tema ni dé muchos detalles. Ya han sido instruidos, ya saben acerca de estos asuntos, ya conocen. Y el evento más importante relacionado en cuanto a el fin de los tiempos es evidente para la iglesia y es evidente para nosotros también en este texto. El día del Señor vendrá. Así que, hermanos, ese es el evento más importante relacionado al tiempo del fin. ¿Qué es lo que más debe inquietar nuestro corazón? ¿Qué es lo que más debería llamar la atención de nosotros como iglesia? Que Cristo va a volver. Todo lo demás relacionado a eso es secundario. Lo principal es Cristo volverá. Ese Cristo que vino y se encarnó, que tomó forma de hombre, que desarrolló su ministerio, que murió en una cruz, pero que resucitó y vive para siempre. Aleluya. Al ascender a los cielos dijo que volvería. Y ese que vino como cordero llevado al matadero, volverá como león, como rey triunfante y victorioso. Y nadie podrá detener ese evento sin igual. Eso es lo más grande, lo más importante de cualquier cosa que podamos hablar relacionado al fin de los tiempos. A la gente le llama la atención lo que se considera, entre comillas, apocalíptico, y películas de destrucción, de inundaciones, de meteoritos chocando, de cosas, o por qué no hasta de los juicios y castigos. No es que debemos de pasar por alto lo que la revelación escrita dice en cuanto a juicio, pero el evento más importante de todos es que Cristo va a volver. Y eso debe ser para nosotros
lo más importante. Amén. Amén. Pero ¿qué sabemos acerca del fin del tiempo? Porque Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica, ustedes ya saben perfectamente. Y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que saber perfectamente qué es lo relacionado al fin. Habría mucho que abarcar, pero quiero quedarme en este texto de Tesalonicenses y extraer de ahí algunos aspectos de lo que sabemos acerca del fin del tiempo y de ese regreso glorioso de Cristo Jesús. Observe conmigo nuevamente para dar el primer punto, el versículo 2. Primera de Tesalonicenses 5:2. Leo de nuevo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué es lo primero que dice el apóstol Pablo que ya la iglesia sabe o debe saber? Sabemos que el Señor vendrá sorpresivamente, como un ladrón en la noche. Esa figura de ladrón en la noche, lo que está enfatizando es que la venida del Señor será sorpresivamente, como un ladrón en la noche, como aquel ladrón que viene a asaltar una casa. ¿Verdad que ningún ladrón a la 1 de la mañana nos suena el teléfono y dice, buenas, ¿es la casa de Germán y Roxana? Sí, señor, ¿qué se le ofrece? Mire, a la 1:45 va a llegar a asaltar. Ningún ladrón va a hacer eso. El robo siempre es sorpresivo, ¿verdad? Y Jesús dijo lo mismo, advirtió lo mismo que Pablo está reiterando. Y en Mateo capítulo 24, podemos observar lo mismo, la misma afirmación de parte de Jesús. Mateo capítulo 24, los versos de este capítulo corresponden a lo que algunos han nombrado, llamado, ¿verdad?, como el sermón escatológico de Jesús. Y si usted quiere saber acerca del fin, lea completo todo ese capítulo 24 de Mateo. Pero observe conmigo, dice el verso 43, Mateo 24, 43, en palabras de Jesús. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar, o sea, robar, hurtar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y Jesús le dice a estos oyentes originales, miren, ustedes me están preguntando acerca del fin, déjenme decirles que esa segunda venida será sorpresiva. Y que como ladrón que llega en la noche, así será ese día del Señor, dice Pablo en Tesalonicenses. Volviendo a Tesalonicenses 5, dice el versículo 3, nos da más detalles, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Sabemos que el Señor vendrá sorpresivamente, y esa venida será como ladrón en la noche, ¿verdad? Pero además de sorpresivo, en segundo lugar, sabemos que el Señor vendrá repentinamente, como los dolores de parto en una mujer. Cuando quedamos embarazados, mi esposa y yo me tomé muy en serio esto del curso preparatorio. Y fui, anoté cuánto detalle, busqué toda la información posible y aprendí que no hiciera sufrir a mi esposita más de la cuenta.
que contara las contracciones, la frecuencia, y que cuando por lo menos tuviera 3 en 10 minutos, entonces sí, coja la maletita que está lista y váyase para el hospital. Pero si es una cada 30, cada 50 minutos, ni la lleve. No la lleve a cansarse ahí en el hospital. Los dolores en la mujer llegan de pronto. La embarazada se va gestando en su interior ese bebito y llega a un punto en que ya quiere salir ese niño y de pronto, sin avisar, se desatan esas contracciones. ¿Y qué pasa con esas contracciones? Van en aumento, cada vez más fuertes. Y la palabra dice en relación al fin y a la venida del Señor, que será sorpresivo para muchos como cuando un ladrón viene, y será tan repentino como cuando una mujer está tranquilita ahí en su casa y de pronto ¡uy!, vino la contracción. Ninguna mujer sabe a qué hora llega la contracción. Es repentino. Pero una vez por iniciado, sabe que ya no hay vuelta atrás. Y la venida del Señor va a ser sorpresiva y va a ser repentina para muchos. Y dice que cuando la gente diga paz y seguridad, que tranquilo está todo, todo está en orden, ¡pum!, de pronto va a empezar y caerá destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta. Y muchos lamentablemente no van a escapar, no van a escapar de esos juicios y de esa destrucción. Volviendo a Mateo 24, vamos a estar utilizando también ese paralelo del Evangelio. Dice el verso 3, del 3 al 8. Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Por qué? Porque los judíos dividían el tiempo en 2 periodos: antes del siglo y el fin del siglo. Para ellos solo habían 2 etapas. Lo que ellos llamaban fin del siglo significaba entrar a la culminación de todos los eventos, de todo lo glorioso que Cristo había prometido para su pueblo. Y ellos dicen: ¿cuándo va a ser todo eso? Verso 4, respondió Jesús: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ya que tremendo. Es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Vuelve Jesús a retomar esa figura, esa analogía de una mujer embarazada, y dice: cuando ustedes vean que se hable de guerras, cuando ustedes vean que haya desastres naturales, cuando ustedes vean que haya hambres, agrega hambres, pestes, terremotos, y las personas dicen: pero es que eso siempre ha existido. Sí, siempre ha existido, pero nadie puede negar que eso ha aumentado. Cada vez ha aumentado más. Lo que antes veíamos como películas, ahora son las noticias de todos los días. Todo eso ha ido en aumento, lo cual significa una confirmación de lo que Pablo dijo que la iglesia ya tiene que saber. Estamos viviendo los últimos tiempos y estamos viviendo ese periodo que se llama principio de dolores, y todo va a seguir aumentando en intensidad como las contracciones de la mujer, hasta que el niño va a dar a luz, hasta que ella va a dar a luz el niño, perdón.
hasta que va a llegar el momento de alumbramiento. Y a eso vamos encaminados. No sabemos cuánto falta de estos principios de dolores. Pero hermanos, lo que sí sabemos es que cada vez está más cercano el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces ya sabemos que el Señor vendrá sorpresivamente como un ladrón en la noche. Sabemos que vendrá repentinamente como esos dolores de parto. Y dice que la gente va a estar tranquilita, en paz y seguridad. Y de pronto iniciaron esos dolores y eso va a ir aumentando y eso va a ir en crecimiento. ¿Y qué va a pasar con las personas? No van a querer reconocerlo porque van a estar distraídos en muchas otras cosas. Mateo 24, el versículo 36 dice: pero el día y la hora nadie sabe. Por eso, hermanos, cuando ustedes vean algún predicador, algún pastor, algún hombre o mujer de Dios, entre comillas, que dice Cristo viene en tal fecha, de una vez reconózcalo como un falso profeta. No se altere, no se inquiete por eso, no reciba esa palabra. Porque nadie sabe exactamente cuándo será. Lo que sí podemos saber es que cada vez está más cerca. Pero en cuanto a la fecha, en cuanto al día exacto, ni siquiera Dios nos llamó a preocuparnos por eso y hacer números y análisis y hacer conclusiones. Eso le pertenece al Padre. Lo que sí podemos saber es todo lo que rodea a ese día. Y hay un montón de evidencias de que estamos cada vez más cerca. Pero dice el 36, nadie sabe el día, nadie sabe la hora, ni los ángeles, sino solo mi Padre, dijo Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre, dijo Jesús. Mire, Dios llama a Noé, lo levanta como profeta de Dios a proclamar un mensaje de juicio inminente. Y aproximadamente, ¿verdad?, por unos 100 años, Noé cumple su tarea. Y la gente sigue viviendo su vida normal. Casándose, dándose en casamiento, dando continuidad a su estilo de vida, que para peores era en extremo depravado, ¿verdad?, y pecaminoso, desinteresado, cerrando el oído a la voz del mensaje de Dios, y hasta posiblemente, ¿verdad?, diciendo, no ve más loco, qué diluvio, ni qué diluvio, burlándose. Y mucha gente hoy en día no quiere abrir su oído al mensaje de la palabra de Dios y están distraídos y afanados. Todo es trabajo, todo es dinero, todo es placer y no hay campo para Dios en su vida. Pero un día el diluvio se va a desatar, un día el juicio inminente va a llegar. Y será demasiado tarde porque no lo esperaban. Les caerá repentinamente, dice el Señor en su palabra. La gente va a andar distraída. Sorpresivo, repentino. Pero quiero llegar a un tercer punto y mencionar una palabra más. Porque esto, sobre todo para nosotros como iglesia, tiene que estar muy claro. Pues vamos a Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos al versículo 4 ahora. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Repito, ¿qué le dijo Pablo a la iglesia? Ustedes, hermanos, no están en tinieblas, no están en oscuridad, refiriéndose al conocimiento escatológico, al conocimiento de los eventos del fin. Ustedes no están en tinieblas, para que aquel día les sorprenda como ladrón.
porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. En tercer lugar, y esto es muy importante, sabemos que la venida del Señor será sorpresivamente para muchos, repentinamente para muchos, pero sabemos que el Señor vendrá anticipadamente. ¿Por qué? Porque ya hemos sido alumbrados. Nadie que sea un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero hijo de Dios, temeroso de la palabra, le va a tomar por sorpresa o va a ser repentina la venida de Cristo para él. Porque ya nosotros fuimos alumbrados. Y aunque no sabemos el día exacto, el mes exacto, ni el año exacto, anticipadamente sabemos que Él volverá, que cada vez está más cerca y que tenemos que estar atentos a las señales. Y por eso dice aquí el apóstol Pablo, vuelvo a leer el verso 4, ustedes hermanos no están en tinieblas para que el día les sorprenda como ladrón. ¿Para quiénes va a ser sorpresivo? ¿Para quiénes va a ser repentino, inesperado? Dice la Escritura, para los que no han sido alumbrados, para los que están en tinieblas, con su mente entenebrecida. Ahora que hemos tenido este tiempo, ¿verdad?, tan complicado, este clima tan complicado. Una tarde de estas que fui a recoger a los chiquillos, 2:30, 3 de la tarde por ahí, cayó una neblina que yo mandé un mensaje a la familia, en el chat que tenemos, vacilando, les digo, aquí voy por Chespiritos. Parecía como cuando uno pasa ahí el cerro de la muerte. Hay personas que su mente, su corazón está entenebrecido. ¿Eso qué significa? Que tienen tinieblas, que no pueden ver con claridad ni lo que Dios ha anunciado, ni lo que está ocurriendo con su propia vida. Así que la palabra nos dice que para nosotros no debe ser sorpresa, para nosotros no debe ser algo que pasemos desapercibido, porque ya se nos anunció la verdad, ya hemos sido alumbrados. En Primera de Tesalonicenses, la primera carta, también dice, en Segunda de Tesalonicenses, la segunda carta de Pablo a esta iglesia de Tesalónica, quiero un momentito referirme al capítulo 2, porque dice Segunda de Tesalonicenses 2:1. Atentos a esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, gloria a Dios, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué para nosotros la venida del Señor ha sido anticipada? Porque tenemos señales, porque tenemos avisos, porque tenemos luz, claridad de cuál será el proceso. Y el Señor dice que la realidad de este mundo, la maldad, la rebeldía, los eventos incluso de la naturaleza van a ir en aumento como esa mujer encinta, pero además dice que antes que el Señor venga va a venir una apostasía global, una rebelión a nivel mundial donde las personas le van a dar la espalda a Dios y donde incluso aquellos que creyeron en Él van a negar a Cristo. Y cuando eso pase, se va a levantar un hombre
como líder mundial, con promesas de paz, con soluciones agradables al oído en inicio, y va a llegar al punto de oponerse a todo lo que tiene que ver con Dios y con Cristo, a todo aquello que sea relacionado al culto para Dios, al punto de que va a llegar el momento en que va a demandar adoración para sí mismo, como si fuera Dios. Cuando el anticristo aparezca, hermanos, sería muy ilógico que la iglesia siga cruzada de brazos, porque ahí con mucha más razón estamos más cerca. Y si usted analiza los eventos del mundo y cómo se están encauzando las cosas, todo apunta a esa unificación, todo apunta a ese liderazgo universal exclusivo. Y nosotros sabemos que va a haber mayor oposición contra el pueblo de Cristo. Todo eso ha sido anticipado. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica, si alguien aparece y empieza a meterles miedo y les dice, mire, qué terrible, ya va a empezar la destrucción y los juicios y todo, no se inquieten, nada más perseveren en el Señor y estén atentos a las señales. Valga aquí el comercial, hermano. Estamos viviendo tiempos de un amarillismo, diría yo, evangélico. Los medios de comunicación, las redes sociales sobre todo, están llenas de hombres y mujeres que diciendo que son siervos de Dios, lo que están haciendo es transmitiendo esas noticias alarmistas. Cuando usted vea en las redes sociales que un hombre aparece y diga, a las 7 de la noche, conéctense todos, voy a dar una noticia relevante en cuanto al fin de los tiempos. Hermanos, yo nada más que por curiosidad y confirmar me metí a ver uno de esos hombres. A las 7 empieza a decir ahí en las redes sociales, comparta esto con otros, ya casi voy a decir cuál es lo relevante. 7:15, ya lo compartió con otros, díganle que se unan, que se metan aquí, que le den like, que me sigan, ya voy a decir. Como faltando 5 minutos para las 8 de la noche, ¿qué dijo? Lo mismo que habían dicho las noticias, no dijo nada relevante, porque hermanos son engañadores. ¿Por qué cree usted que hacen eso? De deme like, dígale a otros, porque entre más personas los sigan y vean su publicación, reciben plata, hermanos. No sé, yo no conozco muy bien el detalle, pero creo que cada 100,000 seguidores en YouTube, redes les envían a ellos su dinero, y si luego llegan a 1,000,000, 8 chequezazos y ahí van. Y hay amarillistas evangélicos, hombres, mujeres. No me gusta a mí ese tipo de cosas. Gary Lee y David, no sé qué. Mire, Israel bombardeó a Irak y tal, metiendo temor a la iglesia. Dios está en control. Y para nosotros no debe ser sorpresivo, ni repentino, ni tampoco alarmante, hermanos, porque sabemos quién está en control. Nada más no nos distraigamos con lo que el mundo ofrece. No estamos en oscuridad, ya hemos sido alumbrados. Ya qué lindo lo que dice Apocalipsis capítulo 3 en relación a esto. Es esta exhortación que el Señor hace a las iglesias, ¿verdad? De Asia Menor, como representantes de la iglesia de todos los tiempos. Y en esa exhortación que el Señor hace en el capítulo 3 a la iglesia de Sardis, dice el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces vea qué lindo, porque para nosotros no va a ser sorpresa. Para el que ha sido alumbrado, dice, no va a ser sorpresa. Dice, el que está velando,
El que no está velando, arrepiéntase, dice, y empiece a velar para que no le sea sorpresivo, repentino, para que usted esté preparado. ¿Y a qué se refiere velar? Significa estar atento, apercibido, despierto, pellizcado, pues dijo. Así tiene que vivir la iglesia del Señor, apercibida a las cosas del reino. Hay personas que saben más de equipos de fútbol, de X cantante, de situaciones a nivel económico, administrativo, laboral, lo que sea, pero son ignorantes de la palabra de Dios. Dice entonces que, en tercer lugar, nosotros sabemos que el Señor vendrá anticipadamente porque ya hemos sido alumbrados. Hágame un favor, así con una buena sonrisa, déjale que está la par. Para ti no tiene que ser sorpresa. ¿Verdad que no? Pero pastor, es que no sabemos. Jesús dijo, no se sabe qué día es y no sabemos qué día es, pero no va a ser sorpresa. Porque nosotros vivimos de la mano del Señor, velando apercibidos, todos los días en comunión con Él. Entonces, sea hoy, sea mañana o sea en años, no nos va a tomar por sorpresa porque estamos listos para el Señor. Listos para nuestro encuentro. Volviendo a Tesalonicenses capítulo 5, primera de Tesalonicenses 5, nuestro texto base. Dice el verso 5, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vean las figuras que pone la palabra del Señor. Dice que no seamos como los demás que están dormidos o borrachos. Ese es el contraste. Cuando una persona está ebria, no tiene control de sí misma, pierde sus funciones, hace cosas que comúnmente no hace. Un borrachito lamentablemente tirado en la calle, yo he visto perros orinándoles encima. No se da cuenta, está dormido. Dice el Señor que como ya nosotros fuimos alumbrados, no somos de los de la noche, que andan borrachos, que andan en fiesta, que pierden sus funciones, sino que estamos pellizcaditos, despiertos, sobrios. Tenemos control de lo que estamos pensando, sintiendo en relación al final de los tiempos. Y eso tiene que ver con el siguiente punto. Entonces, sabemos que el Señor vendrá oportunamente. Dios tiene un tiempo determinado. Vendrá oportunamente. Dios tiene ya el tiempo determinado. No crea que Dios está jugando con la humanidad, moviendo ahí fichas a ver qué sale. No. Dios tiene un tiempo determinado. El Padre ya sabe la hora, dijo nuestro Señor Jesucristo. Aunque nadie más lo sepa, Él está llevando adelante. Él sigue en control de todos estos eventos. No crea que lo que pasa en la naturaleza, que lo que pasa en el mundo, en la economía, en las naciones, que lo que pasa en el corazón y la mente del hombre escapa al conocimiento de Dios. No. A Dios nada lo toma por sorpresa. Y su venida será oportuna, en el momento que Él lo ha establecido. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, dijo: el Señor no retarda su promesa. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La de volver por segunda vez. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es que ustedes los cristianos, desde que están diciendo que Cristo viene, se murió mi abuelita diciendo que venía Cristo. Sí, la mía ya murió.
y creía en la venida de Cristo. No lo tengan por tan larga. No crean que el Señor ya no viene, que se atrasó, que cambió de plan. No. Dios tiene un momento oportuno. En su misericordia está trabajando en los corazones, porque Él no quiere, como dice Juan 3:16, que nadie se pierda, que procedan al arrepentimiento. Hermanos, cuando ustedes les digan que lo escatológico, lo apocalíptico, lo relacionado al final, al tiempo del fin, está lleno de juicios, de destrucción, de castigo, sí, habrá juicio, habrá castigo, habrá destrucción. Pero los juicios de Dios no son para los suyos. No son para aquellos que estamos escondidos con Cristo en Dios. No son para el pueblo de Dios. Y la gente dice, pero ¿qué clase de Dios es ese que va a castigar un día a la humanidad? Yo no creo que Dios sea tan malo como para enviar a alguien a la condenación. Eso está entenebrecido. Eso es todavía no haber sido iluminado. Porque más bien es al revés. Todos nacimos destinados a la condenación. Desde el momento en que usted y yo vinimos a esta tierra, ya estamos destinados a la muerte, porque el pecado entró en la humanidad y todas las personas fueron afectadas por la caída. Y tal vez alguien diga, pero es que eso no es justo, ¿por qué voy yo a pagar porque Eva y Adán desobedecieron? Cuando ellos fallaron, el pecado entró al mundo. Y como el pecado entró al mundo a través de ellos, siguió circulando en el mundo. Y no hay ni una sola persona en el presente que no haya pecado. Así que nadie puede decir que se condene Eva, que se condene Adán. Yo no. Porque nadie puede decir, solo ellos pecaron y yo no. Todos los seres humanos han pecado. Y todos estamos destinados a la muerte. Pero Dios, en su gran amor, dijo, yo no quiero que eso culmine así. Déjenme darles una oportunidad. Déjenme poner frente a ustedes una salida. Y se comprometió tanto Dios en su amor sin igual, sublime, que dijo, esto solo se puede solucionar a través de la vida de mi Hijo. Y por eso dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos estábamos destinados a la condenación. Todos somos como zombies, como muertos caminando sin Cristo. Pero Cristo dijo, yo no quiero que perezcan, quiero rescatarlos, y dio su vida en la cruz por nosotros. Así que eso es gracia, es un regalo maravilloso. Y la gente se enfoca en decir, Dios es castigador, Dios es malo. No, Dios es tan bueno que entregó lo más valioso que puede existir, la vida de su Hijo, el rescate por muchos. ¿Quiénes recibirán los juicios? Los que tengan tal atrevimiento de menospreciar, de ensuciar, de pisotear la sangre del Cordero, de rechazar ese sacrificio de Cristo Jesús. Y eso no es culpa de Dios, eso es la decisión del ser humano. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Él viene oportunamente, el tiempo está definido, el reloj sigue contando. O nos ubicamos con los que van a recibir la recompensa, la bendición, la eternidad, o nos quedamos con el bando de los que le dan la espalda a Dios, se rebelan a sus propósitos y dicen, yo soy mi propio Dios, nadie me manda, vivo a mi manera. Entonces, ¿qué pasa? Siga caminando hacia la muerte. O estamos de los lados de los dichosos, bendecidos, o de los enjuiciados y castigados. Pero la oportunidad está para todos. Así como la decisión está en todos.
Qué fácil decir, la culpa es de Dios. ¿Qué clase de Dios que me va a castigar? No. Todos los días te está hablando, te está dando vida, te da aliento para respirar, te da oportunidades para reconocerle, para vivir en sus propósitos, para abrazar la gracia y ser libertado. Todos los días. Aleluya. Pero todos los días, lamentablemente, la gente dice, no me interesa. Vivo a mi manera. ¿Verdad que está de moda esa frase? Viva y deje vivir. ¿Se imagina que Dios hubiera dicho eso a la humanidad? Dios, viva usted, ya usted viva de su manera, déjenos vivir a nosotros. Estaríamos cada vez caminando hacia la muerte. El ser humano sin Dios no avanza hacia lo bueno. Todo se corrompe, todo se destruye. Agarre usted una persona que está endeudada hasta lo máximo, que lo ha perdido todo. Regálele unos cuantos millones y dígale, empiece su vida de nuevo. Póngalo ahí con su familia, dígale, todos tienen todo pago, tomen todo este dinero del mundo. Vivan felices. ¿Cuánto les durará esa felicidad? Lo garantizo que a los pocos meses empiezan el egoísmo y las envidias, y los choques y los pleitos. Y más de uno por dinero ha terminado matando a su propia familia, aborreciendo a sus propios hermanos o padres, porque el ser humano está inclinado a lo malo. Pero Dios pone de frente todo lo bueno para nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Dice el verso 6, subiendo a 1 Tesalonicenses 5. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Porque seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Sabe usted qué es un yelmo? ¿A qué se refiere esa palabra? No la usamos en nuestro tiempo. Un yelmo es un casco. Gálatas capítulo 6 recuerda la armadura de Dios. Uno de los elementos de esa armadura que recibimos al venir a Cristo es el yelmo o casco de la salvación. Póngase usted ese casco de la salvación. Proteja su mente, proteja sus pensamientos, cambie su manera de pensar y enfóquese en la salvación que Cristo le proporciona, es lo que está diciendo el texto. A mí nunca me han gustado las motos, me dan miedo, no sé, tal vez porque chiquillo me subí con un tío y arrancó y me dejó tirado atrás en el suelo. Pero, hermanos, cuán importante es el casco para los motorizados. Porque si hay algo que sufre, mire, en una moto el chasis, como dicen, es el conductor. Y golpearse la cabeza es trágico. No velemos, dice, estemos sobrios, atentos, que nuestra mente esté guardada en Cristo, en su obra de salvación en nosotros. Porque, dice el verso 9, oiga qué lindo, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estaba diciendo ahora, Dios no dice todos los días, voy a ver aquí a cuánto les desato mi ira y los destruyo. ¿Se imagina, hermanos, enfrentarse al poder de Dios? Basta una palabra de Dios para que las cosas sean hechas. Basta con que Dios dijera, Germán, me cansé de ti, consumido. Desaparezco. Pero dice el apóstol, no pierdan de vista, ustedes no han sido salvos para experimentar la ira, todo lo contrario. La ira de Dios no es para el que está en Cristo Jesús. Pero sí nos corresponde estar despiertos, velando, sobrios, atentos a todo lo relacionado a Dios y su reino.
Porque Cristo Jesús, dice el verso 10, murió por nosotros para que ya que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Sabemos que Cristo va a venir oportunamente, ya Él tiene el momento. Lo que no sabemos es si vamos a estar vivos cuando eso pase, es lo que está diciendo el texto. Entonces, sea que estemos con vida, ¿se imagina qué lindo, hermano, estar vivo en ese momento? Que el Señor vuelve en gloria, con su autoridad, con su grandeza, y llama a la iglesia de todos los confines de la tierra, y ¡pum!, nos levantamos. Vale que dice el texto que es un abrir y cerrar de ojos, porque a mí me dan miedo las alturas. Seguramente sí, ¡pum!, ya llegué. Dice que nos vamos a reunir con Él, a encontrar con Él, a darle la bienvenida en los aires. Pero no sabemos si vamos a estar con vida ese día. Entonces, ¿qué dice el texto? ¿A qué se refiere con velar? Con estar despierto, atento, apercibido. Levánteme la mano el que sepa así, con total seguridad, si mañana va a estar vivo. Ana Silvia, ¿usted sabe si mañana va a estar vivo? ¿Mis papás? Así, con total seguridad. Mañana me levanto y vivo porque me da la gana. ¿Hay alguien que puede decir eso? No, jamás. Nadie lo sabe. Nadie. Así que el Señor dice, estén pellizcados, atentos, despiertos, pensando en que Él va a volver, pero si no llegan a estar con vida en ese momento, ¿qué tienen que hacer? Estar todos los días preparados para el encuentro con el Señor, porque a la de menos morimos, es la realidad humana. Entonces, que no nos sorprenda tampoco la muerte y allá que estemos dándole la espalda a Dios. A mí me duele mucho escuchar personas conocedoras del Evangelio que cuando los exhortamos, los confrontamos con la palabra y el llamado de Dios a sus vidas, dicen, ahorita no, más adelante me alineo con Dios. Cuidado y no le da tiempo. Porque nadie sabe en qué momento puede ser llamado, ¿verdad?, por Dios y morir. Entonces, hermanos, velemos. Mateo 24, ya voy a finalizar, permítame nada más retomar aquí algo del Evangelio de Mateo. Mateo 24, el verso 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Con Dios no se juega. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, porque Él es justo. Y lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así que todos los que hemos conocido algo del mensaje de Dios, por favor, respondamos a Él, consagrando nuestra vida. No hay nada que el mundo te ofrezca que sea más valioso que el destino que Dios tiene preparado para ti. Escúchalo, nada que el mundo te ofrezca es más valioso que lo que Dios, que su destino tiene trazado para ti. Y muchos, lamentablemente, posiblemente en este momento o en horas de la mañana, murieron. La pregunta es, ¿estaban velando? ¿Estaban preparados para encontrarse con el Señor? ¿O será de aquellos que llevan en la mano el boleto que dice lloro y crujir de dientes? Yo quiero que mi boleto diga eternidad con Cristo. Merecedor de eternidad por la gracia, porque no es por nuestros méritos. Es solo aferrarse a lo que Él ha hecho y responder a esa gracia consagrando nuestra vida a Él en gratitud y en fidelidad y en obediencia. Algo muy importante que debemos es tomar la actitud correcta, hermanos.
Dice 1 Tesalonicenses 5:11, último verso que leo. 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Sobre lo que sabemos acerca del tiempo final, el apóstol Pablo no le dice a la iglesia, vivan asustados, vivan preocupados, no duerman, porque cada vez está más cerca, ¿no? ¿Qué dice? Anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. Cuando usted ve a alguien que está bajando los brazos, cuando usted ve a un creyente que se está descarrilando, dándole la espalda a Dios, anímelo, exhórtelo, motívelo a no apartarse y dígale, lo mejor está por venir, no te lo pierdas. Termino con esto, por favor, hermano Jerry. Entonces sabemos que Él vendrá sorpresivamente como ladrón para muchos. Repentinamente será su venida, como los dolores de parto que inician y van aumentando. Pero para nosotros no tiene que ser ni sorpresivo ni repentino, porque ya lo sabemos anticipadamente. El Señor viene y hay señales y hay indicaciones y cada vez estamos más cerca de su retorno y tenemos que vivir todos los días velando, apercibidos para ir al encuentro con el Señor, sea que estemos con vida en ese glorioso día o que nos llame antes, porque Él ha determinado un momento oportuno en que va a regresar. Mi conclusión: el evento más importante relacionado al fin de los tiempos no es cuántos caballos, cuántos jinetes del Apocalipsis hay, cuántas copas serán o cuántas trompetas. La respuesta es 7 de cada uno. Lo más importante es Cristo Jesús volverá. Y todo conocimiento escatológico nos debe animar. Si permanecemos en Cristo, los tiempos del fin no nos deben atemorizar, sino alegrar. Somos dichosos porque lo que nos espera vivir, estaremos para siempre con el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por habernos mostrado ese camino, esa verdad, esa vida que eres tú y nadie más. Gracias por quitar la venda de nuestros ojos que nos impedía ver con claridad. Y gracias porque hemos recibido tu palabra y a través de tu Espíritu hemos sido iluminados para ser conocedores del plan que has trazado para la humanidad. Y nos has enseñado en tu palabra. Y lo podemos percibir, Señor, hoy en día más que nunca, que cada vez está más cercano tu retorno. Pero lejos de responder a esa realidad con miedo, con inquietud de corazón, queremos más bien vivir cada día agradecidos, porque no éramos merecedores de lo que está por venir, de tanta grandeza y gloria. Pero tú diste tu vida en rescate por nosotros. Cambiaste el destino que era la condenación por ese destino glorioso de vida eterna. Así que hoy, Señor, respondemos a tu gracia, consagrando nuestra vida en gratitud, en obediencia, en santidad. Queremos vivir esta vida cada día que nos des a tu manera, como a ti te gusta. Tú eres el que manda, tú eres mi Señor. Y si en algún momento, Dios, notas que nos estamos desviando, desenfocando, Señor, que nos estamos durmiendo en vez de estar apercibidos y velando, por favor, confróntanos, como lo has hecho hoy por medio de este mensaje, y que podamos responder favorablemente a tu llamado. Padre Santo, si alguno de los que está recibiendo este mensaje te ha dado la espalda, se ha apartado, se ha enfriado, si alguno no está velando como debe ser, sino que la corriente del mundo le ha quitado su sobriedad, yo te pido que trates
con él, con ella en una forma especial. Revélate a tu vida, Señor. Que puedan responder a tu llamada. Si usted siente que el Espíritu le ha hablado, necesita arrepentirse de algún accionar, no se vaya sin hacerlo. Y si usted no ha entregado su vida a Cristo, déjeme decirle que la única manera, el único acceso a esa eternidad de bien es Cristo Jesús. Entonces, si lo necesita, dígale conmigo lo siguiente: Señor Jesús, gracias por amarme. Gracias por tu paciencia para conmigo. Gracias porque pones frente a mí la posibilidad de optar por un destino diferente. No quiero vivir la ira, la condenación, el castigo que le aguarda a muchos. Hoy corro a ti. Te pido que me aceptes, que sanes mis heridas, que limpies mi vida de todo pecado. Tu sangre preciosa me cubra y me limpie. Te reconozco como el único Señor, dueño de mi vida, suficiente Salvador para mí. Y me comprometo a vivir tomado de tu mano. No me sueltes, lléname con tu espíritu. Dame la fortaleza para seguir perseverando y que cuando tú vengas o me llames pueda estar listo, preparado para ese encuentro. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Si alguien ha hecho esa oración, fortaléceles. Y a todos nosotros, tu pueblo, fortaléceles. Que no nos desenfoquemos. Bendice a tu iglesia con esa perseverancia, con esa templanza, con ese dominio propio, con ese apercibir constante tu regreso, Señor, con esa firmeza. Que el mundo no nos mueva, porque no somos de los que retroceden para perdición. Y todo te lo debemos a ti. Gracias, Señor, porque por nosotros mismos no sería posible. No tenemos temor de lo que está por venir. No será fácil, pero tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y así será. Estaremos contigo para siempre. Gracias por eso, Señor. Te amamos y te bendecimos. Amén. Y amén.